Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí para compartir con ustedes un devocional más. El tema de hoy es ¿quién es Melquisedec? Y con su título, nuestro llamado a ser sacerdotes reales. Pues vamos a orar para comenzar. Dios, te doy gracias por este día que nos das, gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra juntos, Señor. Por favor, habla en nuestros corazones y permite que podamos aplicar lo que nos digas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Melquisedec es un personaje bastante misterioso que aparece solo dos veces en el Antiguo Testamento, en una historia eh, con Abraham. Entonces vamos al primer punto de este tema, que es Abraham y este misterioso sacerdote. Aparece su historia en Génesis 22, que dice así: Cuando volvía Abraham de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, perdón, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Salem, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo así: Bendito seas, Abraham, Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que puso en tus manos a tus enemigos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis 14, del 17 al 20. Perdón, era Génesis 14, no 22. Y ya, eso es todo lo que sabemos sobre Melquisedec. Sabemos que adora al mismo Dios que Abraham. Esta parte cuando dice que es el Dios Altísimo, que habla de los cielos y de la tierra, se menciona así en otras partes de la Biblia. Entonces sabemos que genuinamente es un sacerdote de Dios, pero ni siquiera es israelita, entonces pues no sabemos de dónde viene. Pero veremos que es alguien muy importante que sirve como un modelo de Jesús. Y bueno, algunas otras cosas que nos podríamos preguntar sobre esta historia es ¿en dónde está Salem? Pues algo importante es que más adelante se le llama Jerusalén. Salem es un nombre corto y antiguo para referirse a esta ciudad. Dice el Salmo 76:1: En Salem está su tabernáculo, y en Sion está el lugar donde reside. Está hablando del templo de Dios, porque justamente Jerusalén es la capital del pueblo de Israel, que desciende de Abraham y en donde se construye el templo de Dios. Ahora hablemos acerca de los sacerdotes en la Biblia. Pues sabemos que Melquisedec era un sacerdote, pero esto es antes de que se estableciera el pueblo de Israel y de que Moisés le dijera al pueblo quiénes iban a ser los encargados de representar ante Dios el pueblo, que iban a ser los sacerdotes, los descendientes de Leví. Y pues justamente eran ellos quienes anunciaban la bendición de Dios al pueblo. Y había alguien en particular que era el sumo sacerdote. Él era el único que podía entrar al lugar santísimo del tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo era esta tienda en donde residía la presencia de Dios mientras los israelitas estaban en el desierto. Pero ¿qué significa entonces que Melquisedec sea un sacerdote y un rey? Pues esta es la primera vez en la que se habla explícitamente de alguien así, podríamos decir un sacerdote real. Pero al analizar Génesis, los expertos dicen que podemos ver un análisis literario de cómo utiliza el lenguaje sacerdotal. Y podemos darnos cuenta de que el plan de Dios era que los humanos fueran sacerdotes de Dios en su creación. Todo el mundo, digamos que es el templo cósmico de Dios, en donde pudiéramos experimentar plenamente la presencia de Dios y que a través de los humanos Dios reinara sobre la tierra o gobernáramos la tierra a través de nosotros y que las bendiciones divinas de Dios fluyeran hacia toda la creación. Pero como sabemos, pues los humanos abandonaron su llamado. Y durante el resto de la Biblia nos damos cuenta de que necesitamos de este sacerdote superior que interceda por nosotros. Y sabemos que se va a cumplir hasta Jesús.
Hay imágenes importantes como en las historias de Moisés y de David sobre este sacerdocio real al que somos llamados. Pero vamos a enfocarnos en una parte del Nuevo Testamento que es Hebreos 7, en la que habla de cómo Jesús es nuestro real sacerdote, que estábamos esperando y del que la Biblia habla. Pues vamos a leerlo. Es un poco largo, pero creo que si lo leemos todo, nos va a quedar un poco más claro esta idea. Empieza así. Este Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía a derrotar a los reyes, y lo bendijo. Entonces, Abraham le dio los diezmos de todo. Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y también rey de Salem, que significa rey de paz. Nada se sabe de su padre ni de su madre, ni de sus antepasados, ni si tuvo principio ni fin. Pero, a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote eterno. Vamos a detenernos en esta primera parte para recalcar esto que mencionábamos al principio sobre que no sabemos nada de los de la ascendencia de Melquisedec. Y pues esto es importante porque, como habíamos dicho, los sacerdotes en el pueblo de Israel eran descendientes de Leví, pero pues Melquisedec no sabemos de qué tribu era, ni siquiera se había fundado Israel, entonces es algo distinto. Y además aquí ya nos dice la primera semejanza que tiene Melquisedec con Jesús, que permanece como un sacerdote eterno. Vamos a seguir leyendo. Ustedes pueden ver entonces su grandeza, pues el mismo patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, aun cuando estos sean también descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y nadie puede negar que el que bendice es superior al que recibe la bendición. En este caso, los que reciben los diezmos son simples hombres, pero en aquel los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Y hasta podría decirse que Leví, que ahora recibe los diezmos, en aquel tiempo los pagó por medio de Abraham, pues Leví ya estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si la perfección se alcanzara mediante el sacerdocio levítico, ya que bajo este el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría de que aún se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Pero nuestro Señor, de quien la Escritura dice esto, era de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar. Es bien sabido que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, acerca de la cual Moisés no dijo nada en relación con el sacerdocio. Esto resulta más evidente si el nuevo sacerdote que se levanta es alguien semejante a Melquisedec, quien no llegó a ser sacerdote por ceñirse a una ley meramente humana, sino por el poder de una vida indestructible, pues de él se hace constar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí está otra similitud más de Jesús con Melquisedec. En ninguno de los dos es de la tribu de Leví. Ambos representan entonces algo más que la ley. Son, digamos, de un orden sacerdotal superior. Y esta última parte, que dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, es muy importante porque es una cita al Salmo 110, que es un salmo que se le atribuye a David. Es la segunda vez que aparece Melquisedec en el Antiguo Testamento y habla David de su descendiente que le prometió Dios que sería rey eterno. Recordemos que Dios hizo un pacto con él, le dijo que su reino estaría establecido para siempre. Y sabemos pues que este rey es Jesús. Entonces se está cumpliendo esa escritura.
Y sigamos leyendo. De modo que el mandamiento anterior queda anulado por resultar endeble e inútil, ya que la ley no perfeccionó nada, y en su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Además, esto no se hizo sin un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento, pero este fue nombrado por el juramento de aquel que le dijo: El Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esta otra vez la misma cita del Salmo 110. Por lo tanto, es Jesús quien garantiza un pacto mejor. Ahora bien, los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable, porque permanece para siempre. Por eso, también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes, que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento, que es posterior a la ley, nombra sumo sacerdote al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Y hasta aquí termina el capítulo 7 de Hebreos, que creo que esta última parte es muy ilustrativa de lo importante que es Jesús como sumo sacerdote, que vino a cumplir lo que nosotros no logramos en el Edén. Él, como menciona el texto, hizo un único y suficiente sacrificio por nosotros. Compara a los sacrificios que hacían los sacerdotes en el pasado, ¿no? Y cómo ahora Jesús, pues en este caso fue a la vez el sacerdote y el sacrificio, y dura para siempre. Así es como nos puede llenar de su gracia una y otra vez. Y otra parte muy importante es que es nuestro mediador e intercede por nosotros. Y en cualquier momento de nuestras vidas nos podemos acercar a Él. No importa cuántas veces le fallemos, siempre nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Dice Romanos 8:34, hablando sobre esto mismo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, es Él el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, y quien también intercede por nosotros. Esto es lo importante, que resucitó y vive para siempre para interceder por nosotros y ser nuestro abogado. Estábamos exiliados de la presencia de Dios. No podíamos pasar hacia el lugar santísimo del templo, porque con el simple hecho de estar ante la santidad de Dios y nosotros siendo en nuestra condición de pecadores, moriríamos. Pero con el sacrificio de Jesús, el velo del templo se rompió. Y ahora podemos acceder a Él y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y la última parte de este mensaje es que nosotros entonces somos llamados a ser ese real sacerdocio. Y gracias a Jesús es que podemos cumplir ese llamado. Porque una vez que aceptamos a Cristo, entonces recibimos el Espíritu. Y de esta forma, nuestro cuerpo es ahora como un mini templo, un mini tabernáculo, en el que habita la presencia de Dios. Entonces cumplimos esa misión de ser representantes de Dios en la tierra, sacerdotes reales que compartan esas bendiciones de Edén con el mundo, como dice Primera de Pedro 2:9 muy claramente. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y una forma de lograr esto es imitar a los sacerdotes en sus sacrificios, pero aún mejor, en última instancia a Jesús, que dio el sacrificio más alto, con su entrega total. Y así también nosotros podemos ofrecernos con nosotros mismos por los demás y dar nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos. Que dice Hebreos 13:16, tales sacrificios agradan a Dios. No se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen, porque tales sacrificios agradan a Dios.
Finalmente, nosotros somos una extensión de Jesús. También dice Pablo en Corintios, que somos el cuerpo de Cristo. Y además, somos desafiados también a con nuestra vida y todo el tiempo ser un sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Romanos 12:1. Pues creo que así ya queda mucho más claro qué tiene que ver Melquisedec con todo esto, por qué es importante, y sobre todo que la enseñanza es que nosotros como cristianos somos real sacerdocio y debe ser una parte central de nuestra identidad. Me gusta bastante ese título, creo que suena muy padre, que somos real sacerdocio de Dios. Pues portemos con orgullo ese nombre, ¿no? Y realmente trabajemos activamente en representar a Dios de donde quiera que vayamos. Seamos su imagen como nos creó, que para eso fuimos creados, para adorarlo y para servirlo en su templo. Y dejémonos usar por Dios, para que su poder transforme este mundo caído. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias por esto que tú me hablaste y me permitiste compartir. Por favor, Señor, ayúdanos a cumplir nuestro llamado de ser representantes tuyos en esta tierra. Te damos gracias por el sacrificio de Jesús, porque Él es nuestro sumo sacerdote, porque podemos acceder a ti solo por tu gracia. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de terminar, quisiera comentarles que gran parte de lo que les he compartido ha sido gracias a Bible Project. Es un recurso con el que he aprendido muchísimo. Y les recomiendo que vean la serie completa de videos sobre el sacerdocio real, que va a estar aquí abajo en la descripción, para que pueda aprender un poquito más sobre cómo toda la Biblia es una historia unificada que lleva a Jesús. Sobre esto que comentamos de Moisés y de David, lo pueden ver más a fondo en estos videos. Muchas gracias, Dios los bendiga. Nuestro Dios habitando está en las alabanzas hoy. Él es Rey, sobre cielo y mar se deleita en nuestra voz. Y las montañas son estrado de sus pies, el universo se rinde ante Él. En adoración todos juntos a una voz. Él es Dios, de todo es Rey, poderoso y majestuoso. Él es Dios, es bueno y fiel, nuestro Dios. Nuestro Dios hace salir el sol y a la luna brillo da. Nuestro Dios cadenas romperá y a cautivos soltará. Él es el Dios de los que pasan por dolor, de los que vagan sin paz y sin razón. Por su libertad todos vamos a cantar. Libre soy, Él es Dios, de todo es Rey, poderoso y majestuoso. Él es Dios, es bueno y fiel, nuestro Dios. Él es Dios, de todo es Rey,
y majestuoso.